La revocación de visa a Andy López Beltrán acaba de encender una de las disputas diplomáticas más ruidosas de los últimos meses entre México y Estados Unidos. Según fuentes cercanas al movimiento de la Cuarta Transformación, habría sido Marco Rubio quien habría ordenado directamente esta medida, y el propio Andy salió a exigirle que dé la cara, que presente pruebas, que explique con qué argumentos toma una decisión de ese tamaño contra el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y si te parece que esto huele a presión política disfrazada de trámite migratorio, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a confirmar exactamente eso, con nombres y con fechas. Hay algo que no cuadra desde el principio. Según se ha dicho públicamente, esta cancelación de visa habría llegado justo en el momento en que Andy comenzaba a hacer trabajo territorial en Tabasco, supuestamente preparándose para competir en una encuesta interna para buscar una diputación federal. Y si te preguntas por qué ese momento exacto, mis amigos, es la misma pregunta que se están haciendo miles de mexicanos esta mañana. Porque la coincidencia es demasiado redonda, el calendario demasiado preciso. Y lo que supuestamente viene detrás de esta decisión es todavía más turbio de lo que parece a primera vista. No cambies esto. Vamos por partes, porque esta historia tiene capas, y cada capa que se quita huele peor que la anterior. Para entender lo que supuestamente está pasando, hay que recordar algo que ocurrió hace apenas unas semanas, cuando empezaron a circular con más fuerza señalamientos sobre vínculos de personas muy cercanas a Alejandro Moreno Cárdenas, el famoso Alito, con tramas de corrupción que, según versiones periodísticas, estarían siendo monitoreadas desde Washington. Nada de eso fue coincidencia. Según voces dentro de la conferencia mañanera, la secuencia habría sido la siguiente. Se empieza a presionar a Alito desde México, se empieza a exponer públicamente su relación con actores del norte, y de pronto, casi como respuesta automática, aparece la cancelación de la visa de Andy. Como si alguien quisiera mandar un mensaje. Como si el gobierno de Estados Unidos, o al menos una parte de él, supuestamente hubiera decidido que la mejor forma de frenar ese impulso era golpear cerca del corazón del movimiento. Y si quieres entender bien cómo funciona este tipo de maniobras, suscríbete a nuestra plataforma, porque aquí llevamos meses rastreando exactamente este patrón. Pero hay algo más debajo de todo esto que merece atención. Marco Rubio, quien según Andy habría dado la orden directa, ha tenido una postura pública muy clara durante años respecto a los gobiernos de izquierda en América Latina. Sus declaraciones sobre Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, son conocidas y están en el registro público. Y ahora, según lo que Andy afirmó en su carta difundida este mismo día, la misma lógica se estaría aplicando a México. Lo que supuestamente le dijo Andy al secretario de Estado norteamericano en esa carta es brutal en su simpleza. Si tienes algo contra mí, preséntalo. Muéstraselo a un juez. Sigue los procedimientos. Pero si tu única razón es política, entonces esto le pertenece al pueblo de México, y ellos tienen el derecho de saberlo. Eso dice Andy. Y la pregunta que queda flotando es si Marco Rubio va a responder, porque hasta ahora, silencio total. Y mientras ese silencio se mantiene, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la palabra en la mañanera y dijo algo que no tiene mucha vuelta de hoja. Según su postura pública de este día, cualquier decisión de este tipo hacia un ciudadano mexicano, sea quien sea, del partido que sea, exige una cosa muy sencilla: pruebas concretas, evaluadas por la Fiscalía General de la República, revisadas por un juez. Eso dice la presidenta. Y lo dice con una firmeza que contrasta notablemente con lo que hizo hace no tanto una gobernadora de oposición, cuyo nombre está en boca de todos esta mañana, que según se dijo públicamente, habría estado dispuesta a filtrar información de mesas de seguridad nacional con tal de que le regresaran su visa. Eso, mis amigos, es exactamente la diferencia entre quien defiende al país
y quien lo entrega por un sellito en el pasaporte. Suscríbete a este espacio si crees que ese tipo de contraste merece seguir siendo señalado semana a semana, porque aquí no vamos a parar de hacerlo. Ahora bien, amigas y amigos, hay un detalle en todo este asunto que conviene no perder de vista. La visa de Estados Unidos no es un derecho, nunca lo ha sido. Es un beneficio migratorio que el gobierno norteamericano puede revocar según sus propios criterios, sin obligación de explicar públicamente sus razones. Eso lo sabe cualquier abogado de migración. Y sin embargo, esa misma regla que suena tan técnica y tan fría es la que convierte esta situación en algo políticamente peligroso, porque cuando un gobierno extranjero empieza a usar ese mecanismo de forma supuestamente selectiva, apuntando a figuras políticas específicas, en momentos específicos del calendario electoral de otro país, ya no estamos hablando de migración. Estamos hablando de injerencia. Esa es la palabra que usó la presidenta. Esa es la palabra que usó Andy en su carta. Y esa es la palabra que, según todo lo que se ha dicho hoy en la mañanera, define lo que supuestamente está ocurriendo aquí. Y hay un episodio que conviene recordar precisamente ahora, cuando la entonces gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, hizo una gira en Ciudad de México defendiendo públicamente el ingreso de agentes de la CIA a su territorio. Algo ocurrió poco después que muchos interpretaron como una señal. El gobierno de Estados Unidos anunció solicitudes de extradición relacionadas con el gobernador, con licencia Rubén Rocha Moya. El patrón, según quienes lo analizan, es siempre el mismo. Se genera ruido en México sobre algún tema sensible, y desde Washington llega una respuesta que parece diseñada para cambiar el centro de atención. Según lo que se dijo esta mañana desde Palacio Nacional, lo que está ocurriendo con Andy seguiría exactamente esa misma lógica. Y si eso es cierto, la pregunta que nadie quiere hacerse en voz alta es, ¿quién más podría estar en esa lista? Quédate, porque todavía falta lo más importante. Mientras esto sucede, Alito Moreno, el presidente del PRI, supuestamente estaría operando desde Washington, cobrando como senador, cobrando como dirigente de su partido, desde territorio norteamericano. Eso es lo que se afirmó públicamente esta mañana y, si es correcto, merece que alguien con autoridad en México le exija una respuesta. Porque hay algo que resulta difícil de ignorar. Un funcionario electo que supuestamente gestiona desde el extranjero acciones que afectan la vida política de su propio país, incluyendo supuestamente pedir que le quiten visas a otros mexicanos, eso tiene un nombre. Y ese nombre no es diplomacia. Ese nombre no es política exterior. Ese nombre es traición a los intereses del pueblo que supuestamente representa. Eso fue lo que se dijo esta mañana. Y suscríbete ahora a nuestra plataforma si consideras que este tipo de casos deben tener seguimiento puntual, porque este apenas está empezando a desarrollarse. Hay algo que Andy dijo en su carta esta mañana que vale la pena repetir con calma, porque es una cita trampa de las que se quedan grabadas. Según lo que difundió públicamente, su mensaje fue este. La cancelación de su visa fue ordenada por Marco Rubio porque siempre ha estado en contra de su padre. Y si ese es el único argumento, entonces que lo diga en público, que lo ponga sobre la mesa, que enfrente al pueblo de México con esa explicación. Eso dijo Andy. Y ahora hay que ponerlo junto a algo que Marco Rubio, según su trayectoria pública documentada, ha repetido muchas veces, que Estados Unidos debe actuar con base en evidencia, que las decisiones migratorias obedecen a criterios de seguridad y legalidad, que no se trata de persecución política. Muy bien, entonces, si eso es cierto, ¿dónde está la evidencia contra Andy López Beltrán? Porque hasta este momento, según todo lo declarado por la presidenta y por el propio Andy, no hay una sola prueba presentada ante ninguna autoridad mexicana. Ninguna. Y eso, como lo bien sabes, es exactamente el punto. Y hay más, porque esta misma mañana se recordó en la conferencia mañanera un momento histórico que muchos tenían guardado en la memoria.
cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador visitó la Casa Blanca y Donald Trump lo recibió con palabras que nadie esperaba escucharle a ese hombre en ese lugar. Trump dijo, según el registro de ese evento, que la relación entre México y Estados Unidos nunca había estado más cercana, que era un placer recibirlo, que había respeto mutuo. Y López Obrador, estando en la Casa Blanca, terminó su intervención con un grito que retumbó dentro del propio edificio. ¡Viva México! Eso ocurrió. Está grabado. Está en el registro histórico. Y ahora, desde esa misma administración que regresó al poder, supuestamente se ordena cancelar la visa del hijo de ese mismo presidente. La incoherencia es tan visible que no necesita adorno. Lo que queda por resolver es si hay alguien en Washington dispuesto a sostener esa contradicción en público. Porque de este lado de la frontera, todos la están viendo. Y aquí llegamos al punto que cambia el peso de toda la historia. Según lo que se confirmó esta mañana desde la Presidencia de la República, la cancelación de la visa de Andy López Beltrán habría sido ordenada supuestamente por Marco Rubio y Christopher Landau en coordinación, en el contexto específico de las semanas en que Andy comenzó sus recorridos territoriales en Tabasco y en que el escrutinio sobre Alito Moreno alcanzó su punto más alto. Lo que eso significa, según la interpretación que hizo públicamente la presidenta Claudia Sheinbaum, es que esta medida supuestamente busca dos cosas al mismo tiempo: golpear al movimiento de la Cuarta Transformación en un momento de preparación electoral y mandar una señal de que quien toque a ciertos actores políticos con vínculos en Washington va a pagar un costo. Si eso es correcto, ya no estamos ante un trámite burocrático, estamos ante una operación política con nombre y apellido, ejecutada desde el exterior contra un proceso electoral interno de México. Eso es lo que supuestamente dice la presidenta, eso es lo que supuestamente dice Andy, y eso es lo que, suscribiéndote a este espacio ahora mismo, vas a seguir viendo documentado caso por caso, porque aquí no vamos a mirar para otro lado. Las reacciones no se hicieron esperar. En redes, según lo que circuló esta mañana, algunos analistas y voces de oposición intentaron convertir esta situación en una debilidad de Andy, sugiriendo que la cancelación de visa podría afectar su eventual candidatura. Pero hay un problema muy básico con ese argumento. La ley electoral mexicana no exige visa para ser candidato. Ninguna disposición del Código Federal obliga a un ciudadano a tener permiso de entrada a otro país para competir en una elección en el suyo. Entonces, ese argumento, además de falso, revela algo sobre quienes lo lanzan. O no leyeron la ley, o sí la leyeron y esperaban que nadie más lo hiciera. Ninguna de las dos opciones los deja bien. Mientras tanto, desde el otro lado del espectro político, la respuesta fue diferente. Encuestas mencionadas en la mañanera, según lo citado públicamente esta mañana, mostrarían que más del 80% de la población estaría a favor de que el gobierno mexicano tome medidas cuando un medio difunde información falsa. Ese dato, que apareció en la conferencia casi de pasada, tiene un peso enorme si se pone en contexto. Porque lo que supuestamente está ocurriendo con la visa de Andy lleva aparejada una campaña mediática de voces que ya lo dan por terminado políticamente antes de que haya empezado. Y si el 80% de la gente está dispuesta a respaldar medidas contra la desinformación, entonces esa campaña podría estar apostando en el lado equivocado de la cancha. Y aquí viene la pregunta que nadie está haciendo con suficiente volumen. Si Marco Rubio, según lo que afirmó Andy en su carta, tiene razones concretas para cancelar esa visa, ¿por qué no las presenta? ¿Por qué no las pone sobre la mesa de la Fiscalía General de la República? ¿Por qué no sigue el mismo procedimiento que Estados Unidos exige cuando pide extradiciones, cuando solicita colaboración judicial, cuando pide información a México en otros casos? La respuesta más obvia, la que está en boca de quienes estuvieron esta mañana en la conferencia, es que no hay razones concretas. Que esto es política, que el mecanismo de la visa se está usando como arma de presión
porque no hay otra herramienta disponible. Y si eso es lo que está pasando, aquí vamos a seguir diciéndolo cada vez que ocurra, con nombres y con contexto. Suscríbete a este espacio si quieres estar presente la próxima vez que alguien intente usar ese mismo mecanismo contra otro mexicano, porque lo que aprendemos hoy es que nadie está fuera de la lista mientras no haya consecuencias reales para quien la elabora. Esto no termina con la visa de Andy. Lo que supuestamente está ocurriendo, según el análisis que se hizo esta mañana en Palacio Nacional, es parte de un patrón regional que ya se ha visto en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Brasil. La presión sobre figuras políticas de izquierda, mediante mecanismos migratorios, judiciales y mediáticos coordinados desde el exterior. México, según la postura de la presidenta, no va a doblar ante esa presión. Y Andy, en su carta de esta mañana, lo dejó claro con una sola frase que vale más que cualquier discurso largo. El que nada debe, nada teme. 6 palabras. Sin adorno. Sin miedo. Pero hay algo que este caso deja grabado con tinta permanente en la memoria política de este país, y es el contraste entre dos formas de responder ante la misma presión. Una gobernadora, según lo que se dijo esta mañana públicamente, supuestamente estuvo dispuesta a filtrar información de mesas de seguridad nacional para recuperar su visa. Un hijo de expresidente, ante la cancelación de la suya, sacó una carta exigiendo pruebas y siguió caminando Tabasco. Que cada quien saque su conclusión. Que cada quien decida con qué postura se identifica. Porque en el fondo, mis amigos, este caso pregunta algo muy concreto a cada mexicano. ¿Cuánto vale tu visa comparado con tu dignidad? Y mientras esa pregunta siga siendo necesaria, aquí vamos a seguir haciéndola. Suscríbete a este espacio, porque los que supuestamente están usando esos mecanismos de presión cuentan con que nadie les lleve la cuenta. Nosotros sí se la llevamos. Y no vamos a parar.